Ok, ok, ok. Apreciados amigos, aunque todos lo conocemos, creo que merece también una introducción Sami Yekutieli. Sami Yekutieli viene de una familia que proviene de Israel y antes de eso del Medio Oriente, de otros países, pero él nació en Maracay, creo. Y sus padres, su familia tiene una gran tienda en Maracay, pero luego se mudó a Caracas, fue a Yesa, ha escrito libros, es un padre extraordinario y tiene tres hijas, ¿no? Tres hijas, dos de ellas en el ejército de Israel, de tal manera de que él siente lo que está pasando en Israel, no tan solo por conocedor de la materia, él fue el jefe de seguridad, algo por el estilo de Leopoldo López cuando era gobernador de Caracas o alcalde de Caracas, algo por el estilo. Es un hombre que es sumamente ordenado, pero yo tengo una deuda enorme con Sami porque cuando Guaidó me nombró embajador de Israel y yo no sabía cómo se come eso. Y estuve en Israel un par de veces, 2 semanas cada vez. Sami me organizó, no cada hora, creo que cada minuto de mi estadía estaba organizada de alguna manera. Yo en 2 semanas cada vez hice más, creo que mucha gente hace en un par de meses. Todo fue gracias a Sami. Y lo tengo todo documentado. ¿Y por qué lo tengo documentado? Porque Sami es muy ordenado. Él lo documentó todo. Así que tengo pruebas gráficas de lo que hice entonces. Así que estoy muy endeudado con Sami. Sami además es quien nos convoca todas las semanas para nuestro Zoom. Él es el que maneja el Zoom de todas maneras y lo hace religiosamente. No obstante, donde esté, él se asegura de que nuestro encuentro esté a tiempo, nos avisa, nos coloca todas las cosas en nuestro calendario para asegurarse de que estemos ahí. Así que, Sami, te damos una muy cordial bienvenida a esta tu casa de todas maneras, a la cual tú nos invitaste hoy de nuevo también, porque tú eres el que nos invita a todos. Un gran placer tener con nosotros. El micrófono es tuyo, Sami. Bueno, Rabino y el resto de amigos, muchas gracias por esta presentación y esta oportunidad. Aquí quiero compartir con ustedes mi punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Israel. Y en esencia, el hilo conductor de toda esta presentación es la resiliencia israelí frente al terrorismo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos de una vez. Y esta es mi presentación. Tenemos una presentación bastante larga. ¿Ok? El material está disponible. He dejado bastante rastro, es decir, cuando voy a utilizar muchos videos y ustedes van a encontrar el URL para que posteriormente puedan verlo nuevamente en caso de estar interesados. Entonces, el tema que vamos a conversar hoy es sobre la resiliencia israelí frente al terrorismo, reflexiones personales. Quería comentarles que yo he pasado por todo un proceso para estudiar toda esta problemática y comencé por allá a finales de los años 90 con un libro donde hicimos el secuestro y toma de rehenes, después analizamos el tema de terrorismo, posterior me di cuenta que lo mío como ingeniero es buscar soluciones, entonces también editamos la carta de navegación para una aviación segura basada en más de 150 consultorías que hicimos, este libro de plataforma de coordinación, que es una propuesta para hacer ciudades seguras. Y llegó un momento que dije, bueno, pero ¿cómo hacemos para que estas soluciones tengan más impacto? Voy a preguntarle a mis raíces, al judaísmo, ¿qué me propone? Y ahí comenzó todo un proceso de 5 años, donde a través de los 10 mandamientos de la Biblia, encontré soluciones muy importantes para enfrentar esta problemática y esa de hecho es mi conclusión final. Todo esto pasa por educación. Pero sigamos en materia. Lo que aspiro a cubrir con ustedes hoy es hablar todo es muy breve, pero para tener una idea general, el contexto geográfico, el político, las tecnologías de Israel que usa para defenderse, casos de mis familiares,
En estos días, en el calendario israelí judío, hemos tenido varias festividades y entonces los estoy relacionando con este tema que vamos a conversar hoy de resiliencia, algunas lecturas recomendadas y mi reflexión de cierre. Primero, quería compartir con ustedes este mapa. Como les dije, aquí está el URL. Vamos a ver este mapa donde es interactivo y aquí vamos a poder ver todo lo que ha ocurrido y cada persona que fue asesinada. Entremos un poco para ubicarnos. Como les decía, esto es interactivo. Ustedes aquí pueden darle a Next y los va a llevar a diferentes lugares. Entonces primero voy a hacer un zoom out para que veamos dónde. Vemos aquí España, el Mediterráneo, todo África y vamos haciendo un zoom in y nos vamos llegando al Medio Oriente, el Líbano, Egipto. Voy haciendo un zoom in poco a poco. Vemos Jordania y aquí está Israel con el Judea y Samaria. Y aquí está Gaza. Quería comentarles que todo Israel tiene aproximadamente 22.000 kilómetros, o sea que es un país extremadamente pequeño. Aquí poco a poco voy a hacer el zoom in y nos vamos a concentrar en la franja de Gaza, que está en la parte sur de Israel. Aquí es la frontera con Egipto. Y fíjense que a medida que voy haciendo zoom, vamos viendo puntos rojos. Cada punto rojo es una persona asesinada. En Israel no existe anónimos. Cada asesinado tiene un nombre. Y nosotros nos vamos a concentrar en lo que ocurrió en Nirim, que es un kibutz que está mi familia. Nos vamos a concentrar en el kibutz Kfar Aza, que también tengo familia, y en el festival Nova. Nos vamos a concentrar en estos tres incidentes, pero lo que quería mostrarles, fíjense la cercanía con Gaza. Esta es la franja de Gaza, y todos estos lugares, que son lugares israelíes, y todos los terroristas que entraron por diferentes lugares hicieron una masacre en todas estas zonas. Entonces, pero vamos a agarrar un ejemplo específico. Vamos al festival. Estoy haciendo poco a poco el zoom. Aquí van a ver cada uno. En este caso son todos jóvenes porque fue en la madrugada. Y aquí ven cada uno. Ustedes pueden entrar a cada uno y ver la historia de cada persona. Entonces aquí los dejo para que ustedes después tengan a bien de seguir. El otro que quería comentarles es muy importante, además de la parte del mapa geográfico de ubicarnos, es que en el 48 se definió la frontera, lo que se llama la línea verde, con Egipto, Jordania, Líbano y Siria. Y en el 67, que fue la guerra de los 6 días, Israel captura la península de Sinai, la franja de Gaza, Cisjordania, que es Judea y Samaria, Jerusalén del Este, y posteriormente la ciudad de Jerusalén es unificada y los altos del Golán. Esto es un detalle que tenemos que saber en este contexto. Y la otra información que pasa muy bajo de cuerda es que en el 48, cuando fue la independencia, así como hubieron 600.000 árabes que hasta hoy en día son refugiados, tanto en Gaza como en Jordania, como en Cisjordania, como en el sur del Líbano, también en paralelo hubieron 700.000 judíos. Eso es algo que no es muy hablado, porque entre otras cosas, estos 700.000 judíos fueron absorbidos por el recién creado Estado de Israel y hoy en día son ciudadanos comunes, independientes, prósperos, cada uno con su historia, pero fueron asimilados al país, a diferencia, lamentablemente, de todos los refugiados palestinos, que ya son generaciones de refugiados. El segundo tema que quería hablar en el contexto geográfico es el mapa. Aquí está Judea y Samaria. Lo que puse aquí al lado izquierdo son los diferentes nombres que tiene esta zona. A título personal, yo utilizo Judea y Samaria,
y dependiendo del contexto usan Cisjordania, territorios palestinos, territorios ocupados, tierra de Israel, en fin, West Bank en inglés. El punto es que esta zona es donde ocurren la gran mayoría de todos los acontecimientos narrados en la Biblia judía. Además, que toda esta zona está, desde el punto de vista arqueológico, está lleno de material perteneciente a los judíos de la época. Aquí les pongo el fondo, este es el metro de Gaza, la red de túneles, y dejo de fondo el video corriendo para que ustedes vean la magnitud de la longitud de este metro, de este túnel. Hablan más de 500 kilómetros de túneles. Y esto sigue y sigue, pero simplemente es inconcebible toda la infraestructura subterránea que esta gente construyó, que comenzó a partir del 2007, cuando Hamás llegó al poder. Y bueno, inicialmente, aquí ven los mapas, se usaban para contrabando entre Egipto e Israel, los diferentes túneles que se han hecho, y hoy en día se utilizan los terroristas lo utilizan para resguardarse y utilizando, como hemos dicho varias veces, el escudo humano de la población civil. Desde el 7 de octubre, en este gráfico, les muestro de manera muy simplificada todo lo que ha ocurrido. Han muerto 604 soldados, se han disparado más de 12.000 cohetes. El Ejército de Defensa israelí ha atacado más de 300 puntos en Gaza. 300.000 reservistas fueron activados. Es decir, que esto es un ejército de los ciudadanos, del pueblo. Gente que ya estaba de civil, se activó y el llamado fue impresionante. Y la cantidad de ayuda que ha entrado. Ese 7 de octubre fue un Shabbat. También ese día celebramos una fiesta muy importante que se llama Simchat Torah, donde se termina la lectura de la Biblia, y también era justo 50 años de la guerra de Yom Kippur. Ese día hubieron violaciones, asesinatos, torturas y secuestros. Todo ese material, la mayoría de ustedes lo vio. Fue un golpe muy fuerte a las instituciones de seguridad y a la sociedad israelí. Y Israel, que siempre tenía la imagen de invencible, de un ejército muy fuerte, ese aura lo perdió. Y aquí tenemos un fuerte desafío para restituir esa credibilidad. En cuanto a los secuestrados, que es uno de los grandes dramas, ¿okay? Aquí vemos, fueron 250 secuestrados. Hoy en día aún hay 128, se liberaron 112. Asesinados, que se sepan, 50. Sammy, ¿puedo interrumpirte un segundito? Sí, adelante, por favor, claro. Ok. Mira, según nuestra tradición, no hay ninguna palabra extra en el Pentateuco, que es la Torá. Y la Torá en el libro de Levítico dice, no robarás. Pero eso también es uno de los 10 mandamientos, no robarás. Entonces dicen nuestros sabios, ¿por qué se repite la misma ley en dos partes diferentes? Los 10 mandamientos están en el libro de Éxodo, reaparecen en Deuteronomio, que repite lo que ya hay en otros libros, mientras que el no robarás que mencioné primero está en el libro de Levítico. ¿Por qué repite la Torá en los 10 mandamientos no robarás? Dicen nuestros sabios, el no robarás de los 10 mandamientos se refiere a secuestros, robar seres humanos. Ese es uno de los 10 mandamientos. A mí no me gusta la palabra hostages, porque eso ocurre cuando hay una guerra entre dos y en lugar de matar al soldado lo tomo prisionero y se vuelve en alguien que está secuestrado por mí. Esto fue entrar para sacar o robar gente. Eso fue algo totalmente diferente. Disculpen la interrupción. No, adelante, está abierto. Sam. Esto es un conversatorio. Y sí, y por cierto, para reforzar, Rabino, efectivamente, ahí se llevaron niños,
mujeres, gente, por cierto, sobrevivientes del holocausto también se llevaron, gente que estaba en su casa, en sus alrededores tranquilamente y fueron secuestrados, fueron robados de su casa. Aquí lo que quería, para que vean un poquito los diferentes perfiles de las personas, niños, gente adulta, varios argentinos, por cierto, hay varios latinos. Esta fue secuestrada y ya fue recuperada. Y aquí les puse un Instagram donde están testimonios de los sobrevivientes. Está en español y me pareció que aquellos de ustedes que quieran verlo, hay bastante información. Y les puse esta foto porque estas manifestaciones me recordaba a las manifestaciones en Caracas, donde cerraban la autopista y demás. Bueno, salvando las diferencias, pero el contexto. En cuanto a las manifestaciones de las universidades, hemos visto cualquier cantidad de manifestaciones. Yo en este caso me concentré en la de Harvard, porque yo viví varios años en Boston, entonces además que tenemos mucha gente conocida. Yo también tengo familia egresada de Harvard y demás. Me sorprendió muchísimo. Aquí puse la foto de Freddy, porque Freddy hace unas semanas estuvo aquí. Me reuní con él en 2 oportunidades. Él está estudiando en este momento en Harvard. Y me reuní con él apenas llegó y me reuní con él justo antes de irse, ¿no? Y fue para mí una experiencia interesante escucharlo, cómo él tenía ciertos puntos de vista y cómo evolucionó en el momento que entendió la dinámica local, que estuvo en los diferentes lugares. Y creo que es lo que hay que hacer, entender la dinámica local que está ocurriendo. Entonces, esta judeofobia universitaria, donde la cantidad de dinero astronómico que se ha inyectado es muy, muy alarmante, y ni hablar que aquellos lugares donde han entrado dinero de fondos árabes, se han incrementado exponencialmente los actos antisemitas. Y quisiera compartir con ustedes un pequeño video que es entre comillas, cómico, una sátira, pero viéndolo entendí opa. Saludos, me estoy incorporando ahora. No pude antes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Yo te escucho bien, pero no escucho a los demás. Ok, no, me estaba excusando de que le había dicho a Samuel que tenía una cuestión que difícilmente iba a terminar a las 11, pero me fue claro que pude incorporar. Pero Ok, David, gracias por incorporarte. Gracias. Ya llevamos un cierto recorrido. Entonces, esta sátira de este video me dio a entender cuando el terrorista está diciendo su agenda. Y de hecho, hoy en todos lados lo dicen de manera muy explícita. Y cómo estos jóvenes interpretan otra cosa. Esto me ayudó un poco a entender de que, bueno, cada uno ve las cosas desde su perspectiva, y muy lamentable las malas interpretaciones que le están dando a este conflicto. El otro tema dentro del contexto político es todas las manifestaciones que hemos visto. Esta semana ocurrió Eurovisión. Aquellos de ustedes que estén en Europa puede estar más en común. Una de las cosas de Eurovisión es que ahí se promueve mucho la libertad sexual, la política, la opinión, la tolerancia, todo eso es... ¿no? Sin embargo, manifestaciones muy fuertes contra esta cantante israelí de 20 años que tuvo que superar cualquier cantidad de amenazas, que se le hizo un despliegue de seguridad no visto para una cantante porque era muy fuerte. Y todas esas protestas palestinas están defendiendo valores que en países donde se ejerce el Islam radical no fuera viable. Es decir, Eurovisión no sería posible ejecutarlo
en ningún Arabia Saudita, ni en Palestina. Ninguno de esos lugares sería posible. Entonces, ¿qué están defendiendo? Y finalmente, lo que me sorprendió es los resultados de la votación. En Eurovisión se votan, hay jurados por país. Ningún país le dio la máxima puntuación a Israel. Y la segunda parte, que es el voto popular, Israel logró el máximo apoyo en 15 países. Entonces, las discrepancias, muchas contradicciones culturales en todo esto. Lo otro que quería comenzar, esta parte adicional, es cómo Israel se defiende. Entonces, por un lado, quería comentarles, aquí está Gaza, yo me encuentro más o menos aquí en la mitad, que es la parte más estrecha, y aquí vemos los tiempos, desde que sale un cohete hasta que llega al destino. Entonces suenan las sirenas y nosotros tenemos que entrar a los cuartos blindados de seguridad. En mi caso, yo estoy a 1 minuto y medio, pero todos los que están aquí alrededor ven 15 segundos, 30 segundos, y es un sistema muy famoso que ya todo el mundo ha escuchado, que es la cúpula de hierro, y bueno, Israel usa la cúpula de hierro. Aquí les voy a poner un corto video que parece ciencia ficción, pero fíjense cómo intercepta, cómo son Samuel, si estás todos. presentando, Samuel, si estás Ah, presentando algo, unas láminas, un video, no se está viendo. oye, ok, perdón. Ah, usted tampoco vio lo anterior. Yo sí vi. Yo vi todo. Un momentico, porque Yo me puse el conecté. audio. Yo sí vi todo, sí. ¿Se escucha el audio? Se Sí. escucha todo. Ah, David, ¿tú no escuchas? No, lo que no está en la presentación. Ahora sí está. Un momentico. Ahora sí está. Ajá. El video, ¿se escucha, sabes? Sí, sí. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces lo que quise decir, esta es la cúpula de hierro, cómo ella intercepta en el aire. Y, eh, y pareciera ciencia ficción, pero no, es una realidad, es alta tecnología al máximo ocurriendo. Y una de las cosas es que en cuanto estadísticamente, ella ha interceptado más del 90% de los cohetes. Y yo creo que si no hubiera sido por la cúpula de hierro, porque han caído miles y miles sobre Israel, la respuesta de Israel hubiera sido mucho más fuerte, inclusive antes. Entonces, esta tecnología irónica, no irónicamente, pero nos permite continuar con nuestra vida cotidiana. Es decir, se lanza cohetes, 10, 15, 20, y al rato no continuamos con nuestra vida cotidiana. Esa tecnología es impresionante. Y bueno, y David, más impresionante aún es esta que te voy a comentar ahorita, que estos son los 3 niveles que tenemos. Tenemos el domo de hierro, que son para corto alcance, la onda de David, mediano, el Arrow 2 y el Arrow 3. Todo desarrollo israelí, obviamente con apoyo muy importante de financiamiento y Estados Unidos. Aquí están los diferentes niveles y todo esto comenzó a desarrollarse hace más de 20 años. El caso de Arrow 2 y Arrow 3. Y hace unas semanas se lanzaron más de 300 cohetes desde Irán, que todos fueron interceptados en el aire. Ya vamos a ver una breve explicación, con una tasa de intercepción de 99%. Si una de ellas hubiera caído, hubiera sido una tragedia. Y lo otro que no pasó en las noticias, no pasó a mayores, me sorprendió, esto en Jerusalén. Este es el tercer lugar más sagrado para el Islam, y esta gente lanzó cohetes encima de la ciudad. No quiero pensar que hubiera ocurrido si no hubieran interceptados los videos. Quiero compartir con ustedes este video de 1 minuto.
Mm. Por cierto, quiero ser claro que este Aro 3 sale de la atmósfera. ¿Ok? Por cierto, que el gobierno alemán compró este sistema, que es una inversión billonaria, la compró, pero no había sido puesto a prueba. Ahora con esto se ratifica su eficiencia y su calidad. Entonces, estas son las tecnologías que nos permiten. ¿Ok? Y ya que hablamos de Irán, y el rabino me presentó, bueno, yo tengo mi familia que proviene de Bushehr. Aquí alguno de ustedes estuvo presente cuando yo presenté el libro. Esta es la historia de mi abuelo. Este, por cierto, es en Maracay. Y bueno, aquí está Bushehr, quería mostrarle. Y en Bushehr está la planta nuclear, pero también es donde nació mi tatarabuelo, que posteriormente vino a Jerusalén. Lo comento porque los judíos vinimos de todas partes. Aquí no hay que se habla de supremacista, que los judíos son blancos, son supremacistas. En fin, aquí una prueba de que venimos de todos lados. Y aquí quisiera entrar a este caso familiar. Vamos a entrar a... esta es la foto de mi familia extendida, obviamente. Este es el hermano mayor de mi papá y este es su primo hermano. Ambos se llaman Yosef, en nombre de su abuelo. En el judaísmo se acostumbra a poner el nombre del abuelo. Ambos tienen el mismo nombre. Y aquí nos reunimos gran parte de la familia con motivo de los 90 años. Y nos reunimos en el Kibbutz Nirim, que está aquí. Fíjese, esta es la Franja de Gaza. Por cierto, estos ambos nacieron en Caracas en 1932. Y bueno, después él a los 17 años decidió venir a Israel, se puso en Kibbutz Nirim, uno de los fundadores, y aquí nos encontramos toda, la familia. Un momentico, problemita técnico. ¿Okay? Y lo que quería aquí es comentarles varias cosas que ocurrieron. Smadar, ella, estuvo 18 horas en el cuarto blindado. Yo tuve la oportunidad de hablar 3 veces con ella en la mañana. Posteriormente ella vino a mi casa 2 meses después. Ella no se recuerda de nuestras conversaciones. El nivel de estrés era muy, muy alto. Alon, que es acá su hijo, el hijo de Smadar, en el Kibbutz Nirim, estuvo encerrado con sus 3 hijas. Ellos, los terroristas, entraron a su casa y él, en una oportunidad que tuvo, salió y mató a quemarropa a unos terroristas y esta es la foto. ¿Okay? Inclusive esto fue entrevistado en los medios de comunicación locales. Salvó a sus 3 hijas. Joseph, por milagro, Joseph y su esposa aquí, por milagro no llegaron a sus casas. Hoy en día, todas estas familias de Kibbutz Nirim están desplazados. Fíjense, tenemos más de 100.000 israelíes desplazados dentro del mismo país. Todos ellos están desplazados hoy en día. Eyal también está desplazado, inicialmente en hoteles. Amos, ¿okay? Él acostumbra los sábados en la mañana ir a montar bicicleta. Ese día, casualmente, el viernes hizo su recorrido de varios decenas de kilómetros y ese día decidió no ir. Si él hubiera ido, hubiera sido eliminado. Entonces aquí ven casos muy, muy personales de toda la tragedia que ocurrió ese día. Este es otro caso. Aquí ven a mi hija mayor, que es oficial, junto a Libby. Libby estuvo en la fiesta Supernova que les mostré y ella fue asesinada ahí. Inclusive ella hizo llamada telefónica al papá pidiéndole ayuda y todo, y el papá lamentablemente en la llamada telefónica, en la primera llamada, escucha el disparo que recibió en el abdomen y en la mano, y unos minutos después el papá le sigue dando instrucciones y un minuto después se escuchan voces árabes y disparos que la terminan de asesinar.
Aquí está la tumba de ella, una joven de 22, compañera de mi hija. 7 de octubre fue el día que fue asesinada y enterrada. Hace 2 días celebramos el Día de la Memoria y mi hija fue al cementerio a recordarla. Estas son cosas muy íntimas. Y aquí, por cierto, les puse las entrevistas y aquí abajo le puse el Instagram que la mamá sigue publicando para mantener y muy, muy emotivos, de muy buena calidad, para mantener la memoria viva de su hija. El día del entierro, yo fui a acompañar a mi hija y ahí descubrí, se me acercó una mujer y me dice, wow, qué bueno que viniste a acompañarnos. No entendí de qué hablaba porque yo vine a acompañar a mi hija. Y resulta que su papá es compañero mío de promoción y llevaba justo 40 años que no lo veía. Pequeño en el mundo. Otro caso que quería compartir con ustedes, para que vean, son los beduinos involucrados en el ejército de Israel. Este señor es un beduino, ¿ok? Que nos está acompañando. Vino especialmente para acompañarnos cuando, aquí estoy yo, aquí está mi hija, cuando mi hija fue ascendida a oficial. ¿Ok? Posteriormente, este hombre me invitó a un café y dentro de los árabes, entre los musulmanes, invitar al café es una manera de honrarte. Me invitó a un café y conversamos, fue muy... Este señor es un señor muy importante con trayectoria. Algunos de ustedes recordarán que hace unos años fueron 3 adolescentes de la Yeshivot, estudiantes de Torah, de la Biblia, que fueron secuestrados. Él fue uno de ellos que los encontró, porque su especialidad, Gashashim, aquí puse, ellos son expertos en hacer lecturas del terreno. Es una especialidad ancestral. Ellos se caracterizan por esto. Y aquí ven musulmanes y judíos ambos rezando. Entonces, este es un ejército que hay judíos, la mayoría, musulmanes y cristianos también. El otro que quería comentarle es un poquito las consecuencias que hay. Aquí estoy yo, donde yo en Israel me dedico a bienes raíces, y el hecho de que en esta guerra hay una ausencia dramática de la mano de obra palestina, y en consecuencia, en este gráfico le veo como el inicio de nuevas construcciones ha bajado fuertemente en diciembre. Los costos laborales se han incrementado de manera significativa. Ahora están comenzando a traer personal del lejano oriente. Hay retrasos en todos los proyectos y es un obstáculo para el crecimiento. Es decir, que esto tiene un impacto en todos los estratos económicos. Aquí quería compartir con ustedes algo también personal. Aquí está mi hija mayor. Cuando en Israel se acostumbra que cuando ascienden, le dan la oportunidad al papá, pues, ¿no? Se podrán imaginar, todavía se me hace el nudo en la garganta, el ego en la estratosfera. Una niña nacida en Venezuela, llegó aquí, entró al ejército, fue seleccionada como oficial, aquí inclusive, no que fue oficial, también fue posteriormente sobre su desempeño sobresaliente. Y en esta imagen, aquí en hebreo dice Gius, que es reclutamiento, es el día que mi segunda hija se está incorporando al ejército, y aquí ya con su uniforme militar. O sea, que tengo 2 hijas en el ejército y ya hablaremos sobre eso. Y ya que hablamos sobre eso, fíjense aquí esta coincidencia que la descubrí la semana pasada. Este es uno de mis libros, Plataforma de Coordinación, y cuando yo desglosé las palabras plataforma de coordinación, monitoreo, y busco la definición, qué significa coordinadora y qué significa monitoreo, resulta que coincide con las 2 funciones militares que mis hijas están haciendo. Mi hija mayor, aquí en hebreo, Sambasit, que se dedica a gestionar centros de comando y control, ¿ok? Y mi segunda hija, que es Tatzpitanit, que es observadora de las cámaras. Y lo digo como curiosidad, yo no creo en casualidades, como el título de mi libro y mis hijas. Yo, por cierto, no influencié a mis hijas, ni tengo capacidad de que dónde van ellas a servir, como sí, digo. Aquí estamos, esta sección, les digo, yo llevo varias semanas desarrollando y desde entonces hemos tenido varias actividades
en Israel, homenajes, pues, ¿no? Entonces, en este caso fue Yom HaShoah. Entonces, aproveché, con cada día hice una reflexión. Yom HaShoah, que en español sería el Día del Holocausto. Este es una lamentable caricatura donde vendría siendo el número que los judíos eran tatuados, y aquí algunas personas se han tatuado la fecha de esta masacre, 7/10 de 2003, 7 de octubre del 2003. ¿Ok? Es decir, que honramos a las víctimas del holocausto, pero recordamos la tragedia. Y quería compartir con ustedes las palabras de primer plano. Entonces, bueno, nuevamente se demuestra el compromiso con la paz y la resiliencia, que es el tema, el hilo conductor de nuestra presentación. Cómo superar todas las adversidades. Y también estos días fue el Día de la Madre, tanto en España como en Venezuela. Y entonces me encontré esto de Golda Meir, que fue la única primer ministro mujer. La paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. Y cada vez más esta frase tiene más sentido. Lo otro es Yom HaZikaron, que es el día de recuerdo. En este caso, les comparto este joven que yo estuve en su entierro. Ella trabaja conmigo como agente, como asesor inmobiliario. Este señor aquí. Ellos son inmigrantes de Francia, y él es 23 años, fíjense el rango, y había comprado el anillo de boda y tenía pensado al salir de, del operativo, de la guerra, al salir, pedir matrimonio, pues, ¿no? No logró porque fue asesinado. Esta fue la portada del periódico. Esto fue un caso terrible. Eh, Aquí están todos, el grupo de soldados que murió en esa misma tragedia. Y el periódico, en el día de recuerdo, Yom HaZikaron, publicó todos los nombres. Una de las cosas, amigos, que quiero resaltar, que aquí no hay anonimato. Todos los nombres existen y están documentados. Y aquí están todos, que desde el 7 de octubre son 1.538 israelíes. Y al día siguiente, en los judíos, tenemos algo que el día que nos casamos rompemos un vaso y enseguida nos casamos. Tenemos día de recuerdo y enseguida pasamos el día de independencia. Después el rabino nos puede explicar a qué se debe ese fenómeno. En todo caso, aquí Yom Ha'atzmaut, fíjese que todavía, después de 76 años, esto es una serie, y les escogí nada más un pedacito. Y aquí ven los ciudadanos israelíes de diferentes orígenes, religiosos, seculares, árabes israelíes, progresistas de derecha, gente de izquierda, colonos, high-tech, homosexuales, en fin, el amplio espectro que hay en la sociedad israelí, y cómo cada uno, o sea, cada uno de estos recibe la bandera. Ahora lo voy a mostrar el video. Y cómo cada uno le da otra interpretación al significado de la bandera. Es decir, 76 años después todavía se cuestiona esto, aunque está en hebreo, no importa, pero fíjense los gestos, pues, ¿no? El lenguaje del cuerpo al recibir la bandera.
Entonces, lo que quería decirle, por ejemplo, en este caso, ella es una árabe israelí. Dice, la bandera no me dice nada. Entonces, el punto aquí es cómo cada uno tiene otra interpretación. Es motivo de polémica esto todavía. Este video lo he visto decenas de veces y cada vez que lo veo, más. Israel está al frente. Lamentablemente es el muro de contención. Hace lo que tiene que hacer para defenderse a nosotros mismos como israelíes, a sus ciudadanos, pero también al mundo occidental. Y este mensaje como que no llega. De hecho, toda esta presentación ve la cantidad de agresiones que ha recibido. Y esta caricatura también lo dice. La Unión Europea poco a poco está siendo invadida totalmente por poblaciones musulmanas. Aquí quisiera recomendarle estos libros para aquellos de ustedes que quisieran profundizar más en el tema. Okay, el startup, aquí están los nombres, de qué trata, el Startup Nation, Noah Tishby, que últimamente ha aparecido muchísimo, tiene un libro que explica sobre Israel. Este es el hermano mayor del primer ministro israelí actual, que fue el que murió en Entebbe. Fue el que murió en Entebbe, y aquí están sus cartas personales. En todo el libro no se menciona ni una sola vez la palabra Entebbe, pero sí se entiende la dinámica, todo lo que tiene que pasar. Este libro que mezcla las palabras Israel con resiliencia, el libro de Gabriel Metasgal, que son 300 preguntas en 300 palabras. Son diferentes libros, aquellos ustedes que quieran un poco profundizar. Y películas. También les puso estas películas que las van a encontrar en Netflix. El espía, que tiene que ver con Siria en la guerra del 67. Eli Cohen, que pasa información privilegiada, llegó a los más altos niveles como hombre del Mossad y le pasa información que ayudó a Israel a ganar la guerra, entre otras cosas. Esta serie sobre el Mossad. Operación Hermanos es un operativo donde Israel hace un rescate aéreo para extraer a los judíos de Etiopía a Israel. Es decir, Israel responde por los judíos de todo el mundo. Esta película es sobre los prisioneros de guerra. Esta Valley of Tears trata sobre la guerra de Yom Kippur. Our Boys son precisamente los 3 jóvenes que fueron secuestrados y todo el drama de conseguirlo, que por cierto, ese secuestro de 3 jóvenes provocó una guerra. Esta es una situación de hostage, de secuestro. Y finalmente Fauda, que es la serie probablemente más famosa, son 3 temporadas, 4 temporadas que existen. Un programa muy, pero muy visto también en el mundo musulmán. Esas son películas que al verlas les va a dar una comprensión de lo que ocurre en el Medio Oriente. Y una de mis, ya para terminar, mis grandes conclusiones es que para luchar esta guerra, un arma poderosa para cambiar el mundo es la educación. Cada vez entiendo más la importancia de la educación. En este conflicto específicamente, vimos cómo la educación palestina orientada hacia el odio lo que ha hecho. Entonces, obviamente en este caso nosotros estamos hablando de educación de valores, valores universales, en fin. Y esto me lleva al libro que lo comencé en Venezuela, como dije al principio, que lo llamé Moraré entre ustedes. Lo comencé en Venezuela porque Venezuela estaba buscando unas soluciones al tema de la delincuencia, y aquí en los 10 mandamientos conseguí una.
Entonces, la educación. Ahora, el tema con la educación, que es un esfuerzo de generaciones. Y generalmente los políticos, como políticas públicas, quieren algo más inmediato. El tema es que hay que comenzarlo en algún momento dado. Y esa es la invitación. Y para terminar, quería compartirles este video. Entonces, amigos, con esto les comparto mi punto de vista sobre la resiliencia israelí frente al terrorismo, mis reflexiones. Hay muchísimo más que decir, pero traté de darle, como dije, un enfoque muy personal. Mucho material dejé por fuera, pero yo creo que con esto se quedó la esencia del mensaje. Y obviamente, ahora estamos abiertos a preguntas, sugerencias, comentarios. Ok. Muchísimas gracias, Sammy. Vemos de que te preparaste muy bien, pero sobre todo que estás en el escenario mismo. O sea, no es que estés hablando desde afuera qué es lo que está pasando, sino que lo sientes en carne propia también. Así que mis felicitaciones por tu valentía personal y la de toda tu familia. Y muchísimas gracias por esta tan informativa y también inspiradora presentación de hoy. Si alguien quiere intervenir, por favor que levante la mano. Pues yo le voy a levantar la mano a Enrique Salas, que se quejó que levanta la mano y no le doy la palabra. Enrique Salas, la palabra es tuya. Si quieren, paramos la grabación para tener... Voy a parar la grabación. Ok. De acuerdo. Y yo